¿Cuál es la arquitectura básica? Nos dice, presenta una estructura matricial AND en las variables de entrada y una estructura matricial OR. Ambas, y hasta lo resaltan, ambas estructuras son programables. ¿Cuál es la ventaja de esta, digamos que esta es la evolución de una memoria PROM? Nos menciona aquí en una PLA, una línea de producto puede ser una combinación de alguna variable de entrada. Y en la PROM solo se activa uno y una sola línea. Recuerden que aquí, al tener todas las programaciones eh, en la PROM sí teníamos un mallado en la entrada, pero a la salida ya nada más teníamos una sola OR. Y aquí al tener la otra malla, o sea, son dos mallas, es lo que nos dice el primer punto. Puedo tener una combinación de varias variables de entrada. En el punto 2 de ventajas, nos dice que no es necesario que existan tantas líneas de producto. El punto 3, solo hay que generar los productos imprescindibles, pues los necesarios, para que estar quemando de más. Eh, bueno, se programa todo, pues la mayoría siempre necesitamos eh, de una computadora y un software para programar, pero bueno, eh, se supone que la ventaja pues es que cuando yo tengo un programa o un código, pues es más fácil cambiar alguna instrucción, cambiar algún número, pero bueno, yo no lo veo así tanto como una ventaja. Eh, Aquí en la página 43 nos dice una arquitectura básica de una PLA de 3x2. Fíjense cómo tiene tres entradas ABC. Ahí están la primera matriz AND. Aparece aquí nuestro... Está al revés. Aquí las combinaciones A negada, B negada, CS negada, y dependiendo ahora sí lo que se quiera conectar en estas matrices, vamos a tener pues las salidas en la dan, y dependiendo otra vez de estas puertas necesitamos una combinación de cualquiera de estos productos, pues lo sacamos en el siguiente arreglo. Entonces aquí nos dice 3x2, tenemos tres entradas, todas las combinaciones de las tres entradas, y dos, porque nada más tengo dos salidas. Ahora, imagínense que esta plasta, bueno, no, esta plasta está muy chiquita, es de 3x2 para que se vea todo ese, imagínense toda esa combinación. Pero ya hemos visto que luego problemas pequeños de tres variables, dos variables, a veces no es suficiente. Ahora imagínense una PLA de 8, de 16, de 64 entradas. Y eso pues luego se amerita. Entonces, pues eso no es posible estar, pues al menos aquí en una diapositiva, pues necesitamos un software, estar haciendo ahí zooms, acercamientos, ¿no? Para poder visualizarlo. Pero aquí, bueno, de manera general nos dan una plaza muy pequeñita y está todas las combinaciones de la matriz AND y todas las combinaciones posibles de la matriz OR. Aquí alguna duda, ahí se ve claro las dos matrices, los dos arreglos de matrices con cualquier combinación posible. Aquí ¿habría alguna duda aquí? De mi parte no, profe. No, profe. Profesor. No, profe. Ok. Bien, entonces aquí vemos que como que es general, es genérico la PLA. Tiene en ambas matrices. Bueno, muchas veces les he mencionado que hace rato les mencionaba que de manera general nosotros tenemos pues simplemente el concepto de decir, mira, así se graba y si esto fuera un fusible, pues se quema.
y quedaba nuestra combinación deseada. Cuando se quema el fusible, pues ponían una X de que aparentemente se abría esa conexión y solamente la función estaba representada por los fusibles que quedaran sin quemar. Pero también eso les mencioné al inicio, que esa representación se da simplemente como para que sepan cómo se graba, aunque en la realidad si un fusible pues ya no va a ser eh, cómo lo voy a reparar, no lo puedo cambiar ahí en el integrado. Entonces, lo que pasa en realidad, en lugar de un fusible, se tienen, si ustedes observan, pues esos pueden ser unos transistores, pueden ser unos MOSFET. Y entonces sí, esos MOSFET como si fuera un, un Profe, se fusible, le está trabando. No sé si pero solo con la soy. ventaja um, más, bueno, bueno, Creo que ya lo escucho otra vez. Sí, se escucha medio cortado, profe, pero pues ya un poquito mejor. a ver, va de nuevo. Aquí les estaba mencionando que en las diapositivas anteriores nosotros veíamos fusibles y nos daban esa primera representación Te para corta. que supiéramos cómo se graban estos dispositivos. Profe, sí se está apagando mucho el audio. Les mencioné que son Profe, se le corta. Desde que empezó a hablar otra vez se le cortó todo. voy a ver, déjeme ver. Pues yo veo bien mi internet. Pues qué raro, yo veo bien mis conexiones de lo demás. Pero bueno, si eso dicen. Es que el problema es que de repente se está bien, o más o menos, y ya, no sé, pasan 5 segundos y se empieza a trabar mucho. Y solo son instantes, profe. Ajá. O sea, instantes en el que está bien y instantes en el que está mal, pero a veces está tan mal que ya no se le escucha nada. Claro, porque les digo que desde temprano no está, y no se me ha trabado y ahorita, pues, es más, hasta ni siquiera el video estoy reproduciendo, simplemente el audio. Pero bueno, me dicen, a ver, ¿qué parte entonces se entendió? ¿O no se ha entendido nada Es que desde que No, empieza a profe, hablar de esta justo se antes parte? de le traba. empezar esa, que dijo explico, empezó a trabarse todo por cachitos, como a cortarse. Bueno, a ver, va de nuevo. Estamos esta diapositiva es el problema, ¿no? Aquí empezó todo. Sí, correcto.
Eh, Ahí fue donde se dejó de entender completamente. ok, a ver. Eh, aquí en esta diapositiva estamos viendo esos transistores, lo que está en el cuadro de arriba, donde está el plano AN, tenemos esos transistores en lugar de fusibles. ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Al principio, para que supieran el funcionamiento, se empezó a explicar con fusibles para decir se queman y va a estar abierto o van a estar cerrados. Pero no es posible siempre estar trabajando con fusibles porque a la hora que yo lo queme, ¿cómo se va a reparar? ¿Cómo se va a cambiar? Necesitamos un dispositivo que sí permita trabajar, conectar o desconectar, pero de manera eléctrica, para que cuando yo haga otro programa, pues me permita hacer las conexiones necesarias y no quemar los fusibles, que era lo que se hacía en las primeras veces. Ahí vamos bien. Sí. Sí, ok. Entonces, FET o se cambian transistores. Por lo regular, son por el voltaje, por la frecuencia, que con transistores. Eh, además del voltaje de alimentación. Entonces, esos círculos o esos pequeños transistores hacen la función de el fusible y reprogramar las conexiones, en este caso, pues de la matriz AND para el bloque de arriba. Ahí vamos. Más o menos, profe. No, pues se No, escuchó, profe, ¿no? no se le Sí, sí se no, escucha, pero sí como que cortado. en parte hay como interferencia, no sé, se escucha raro. Hay interferencia. Sí, o sea, porque solo son como instantes en los que se corta. Pero sí, ya más o menos sí se va entendiendo. Pues qué raro, qué raro. Se está trabajando siempre. Bueno, pero ¿se entendió esa parte o no? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, para el lado, para la parte de abajo, en la sección de la, bueno, aquí nos dice NOR, no, no la OR. eh, igual, pues se tiene todo el arreglo de salida de, de la AN, entra la OR y dependiendo las conexiones que se quieran, se pasa la salida y ahí tenemos unos inversores. Esto pues es simplemente, si se quisiera, aquí en esta diapositiva nos dicen, ¿qué haría si yo tuviera mi matriz AND de arriba, mi matriz OR de abajo, y yo quiero dar la función y igual a x negada y más z? Entonces en la parte tenemos la conexión de y con x negada y en la parte de abajo pues vamos a seleccionar la parte pues con z.
Ahí se escuchó o no. Sí, profe. Sí. Bueno, aquí lo único que nos están haciendo, bueno, tratando de identificar es igual cómo tengo de manera general una matriz AND, cómo puedo tener una matriz general OR y cómo cablear. ¿Ok? Aquí fíjense cómo resaltan en color rojo. En la parte de arriba, pues primero entra X y X negada. En la parte de abajo, pues está Y. Pero yo lo que observo en esas partes que se están resaltando, yo veo que están seleccionando, a menos que desde un inicio X venga negada, yo veo que están seleccionando a X y a Y negada, no a X negada Y. ¿Sí lo observan? Sí, profe, el conversor está arriba de Y. El O sea, están conversor. como cambiadas. Ajá, están. Pero bueno, sé que pues siempre hay errorcitos, ¿no? Entonces, simplemente aclarar esa parte, si nosotros vemos, más bien yo veo seleccionado X y Y negada. Entonces, pues una de dos, o seleccionaron mal la parte roja o está mal la ecuación, pero bueno, no nos vamos a pelear por eso. Sabemos, ya cuando uno tiene cierto criterio, dices, ok, ahí seleccionaron X y Y negada. Y esa conexión pues tendría que ir y en la parte de Z, ahí ellos estarían, por lo que yo veo, estarían seleccionando Z negada. Entonces, se supone que las conexiones, las entradas vienen de manera horizontal y las salidas del primer arreglo A son de manera vertical hacia abajo. Y esas entonces entrarían en nuestro plano OR y si queremos pues la función pues aquí dicen que X negada Y más Z, pues tendría yo que seleccionar o programar las dos líneas o las dos primeras columnas, que son las que hacen la conexión, pues según aquí, X negada y más, porque ya estamos en el plano de abajo, más Z. Entonces ahí es como en la primer fila de la parte de abajo, en la matriz OR, sale nuestra ecuación. Bueno, a mí no me deja muy convencido la ecuación, para mí que todos los valores están al revés, pero también muchas veces los inversores, cuando estoy trabajando con transistores, trabajan como inversor. Pero bueno, sí se entiende esta parte. Para mí que ellos están así como está, con lo rojo, para mí ellos estarían implementando X, Y negada más Z negada, en lugar de esa que está ahí. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Ok, qué bueno que ya no está fallando esto tanto. Bien, entonces ese más o menos ya sabemos, ambas matrices son programables en el caso de las PLA. Y ahora vamos a ver que la PAL es la tener respecto a la y ese es el siguiente paso para
Aquí la PAL y la GAL tienen una arquitectura, pues ahí nos dice básica, algunos modelos de PAL. Aquí otra vez nos vuelve a decir, nos vuelve a recordar, la PLA tiene 2 matrices programables y la PAL una matriz programable y las otras son fijas. Vamos a ver ahora a qué se refiere con eso. Aquí hace rato veíamos aquí del lado izquierdo 2 entradas, todas las combinaciones y con eso nosotros podíamos entrar a otra matriz. En este caso, esto del lado izquierdo, fíjense, para no representar demasiadas compuertas, del lado izquierdo simplemente aparece, perdón, del lado derecho, después de la flecha, nos aparece línea con la de que están entrando señales. ¿Cuáles? Pues no sabemos si A, B, C, D, pero nos está, digamos que lo del lado izquierdo es la misma representación que el lado derecho, pero en el lado derecho se puede ver una representación más simple. De acuerdo a eso, cada una pues va a tener entrada, Uber puede tener no hacer, imagínense, para no hacer las 5 columnas con las 4 combinaciones de entrada, pues simplemente se pone un bloque y nos dicen, pues esto va a ser una matriz de 5x4, lógico, una matriz AND o matriz OR, pero ya se supone que ya tenemos idea de que es una matriz programable. Y después, pues vamos a tener, en ese caso, fíjense, del lado izquierdo, después de la matriz AND, una vez que sale la matriz AND, viene una etapa, esta etapa de aquí, donde ya no está entrando a una matriz OR, simplemente las salidas se mandan directo a unas salidas OR. Por eso, aquí también estoy viendo varios errores en estas diapositivas. Esto no es una... no, sí, es un PAL, perdón. Fíjense cómo a diferencia, una vez que se tiene el arreglo AND, ya no hay otro arreglo general OR. Simplemente las salidas, primero arriba tengo 3, pues esas 3 salidas se mandan a una OR de 3 entradas. Las 2 salidas de abajo se mandan a una OR de 2 entradas. Pero si vemos, como dice, ya no me permite hacer una combinación, no es una matriz. Se dice que es fija porque no puedo estar haciendo un arreglo. Sí se ve la diferencia de esa parte ahorita que puse en rojo, donde las salidas arriba son 3, pues tengo que poner una matriz tengo que poner una compuerta OR de 3 entradas, abajo una de 2, y eso ya no va a cambiar. Por eso se dice que es fija y no me va a permitir hacer una combinación. A lo mejor, fíjense, en una PLA, si yo quiero combinar una salida de la parte de abajo con una salida de la parte de arriba, pues me puede permitir hacer ese arreglo. Si yo tuviera una matriz programable OR. Pero aquí ellos están dividiendo la parte de arriba y la parte de abajo y no hay una mezcla entre ellos. Por eso se dice que mi matriz OR es fija. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces,
Yo en este ejemplo de una PAL, pues no puedo hacer esa combinación de las salidas de abajo con las de arriba. Siempre, así como se tiene, pues siempre van a salir nada más las de arriba y las de abajo, a diferencia de tener una matriz programable. Entonces, esa es la diferencia, lógico. Después, si vemos los bloques del lado derecho, después de tener mi matriz AND de 5×4, pues tengo 3 salidas, un buffer de 3 salidas en la parte de arriba, y se representa que eso va a una compuerta OR. Y en la parte de abajo, pues está el buffer de 2 salidas, indicado ahí con la diagonal y el número 2, y que eso va pues a una compuerta. Ya no es necesario estar poniendo tantas líneas. Entonces, lo que tenemos ahí es una PAL. Se puede ver la parte del arreglo de la matriz y se puede ver nada más las salidas de las OR que unen todas las salidas, y una representación, pues digamos, implícita y explícita, donde hay mayor conexión o menor. Bien, si se quiere ver así como fusibles lo que hemos estado pues analizando desde el inicio, pues igual aquí en la primer compuerta, en la número 1 de la parte superior, aquí está. A ver, la voy a ver si la hago más grande. Ahí está. Esa compuerta número 1 se supone que se quiere programar AB negada. Entonces, si queremos programar AB negada, en este caso, hacen el quemado del fusible o la conexión de A, aquí, pero ahora está representado con la X, y de B negada igual con la X. De hecho, el que está aparece como un cuadrito, las no conexiones aparece como un cuadrito nada más, pero pues no indica conexión. Aquí digamos que es al revés de lo que hemos estado manejando en las diapositivas anteriores. Aquí la X sí es la conexión. En el caso de la compuerta 2, ellos tienen A negada, B. En el caso de nuestra compuerta 3, pues no hay ninguna conexión, tenemos un 0, y al final en nuestra compuerta OR pues tendríamos AB negada más A negada B, que ya si nosotros recordamos nuestras compuertas, pues esta salida o esta combinación que tenemos aquí es más que la función de una compuerta OR exclusiva. Y en la parte de abajo, en la compuerta número 4, se tiene las conexiones A y B. En la parte 5 no hay nada. Como es una OR, pues nada más sale AB. Digamos que esta es la conexión del lado izquierdo, más a detalle, por decirlo así. Y en la parte de la derecha, aquí nos está indicando que las X es cuando el interruptor está cerrado, y cuando no hay nada o cuando son los cuadritos, quiere decir que mi interruptor está abierto. Entonces es la misma representación, la izquierda de la derecha, nada más que a la derecha hay menos cableado. ¿Ahí hay alguna duda? Si ven, se sigue respetando primero toda la parte de la matriz de AND y después las OR que son fijas. ¿Vamos bien? ¿Se escucha?
Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a... Entonces, hasta ahorita aquí nos menciona, ya tenemos las PAL, nos dice que es una red AND programable y una OR fija. Y ahora, pues poquito a poquito vamos a ver, o sea, sí, ya aparentemente ya vemos la diferencia. Las otras son dos matrices, aquí una y el otro, pero ¿qué ventajas o desventajas me trae eso? Aquí como características de la PAL, me dice que no son tan flexibles como la PLAN. ¿Por qué piensan ese primer punto? ¿Por qué lo afirman? ¿A qué se referiría con la flexibilidad? Hace ratito yo les mencioné, si yo quiero combinar una de las partes de abajo de nuestro ejemplo de la PAL y con una de las de arriba, de acuerdo a esas OR fijas, ¿podía hacerlo o no podía hacerlo? No, no se puede. No se podía. Y les dije, pero si yo tuviera una matriz OR, ahí sí se podría. Entonces, a eso se refiere ese primer punto. No son o no son tan factibles. ¿Por qué? Porque no me va a permitir en ocasiones hacer algunas conexiones que yo quisiera. Después nos dice, tiene mayor densidad y menores retardos. ¿Se entiende ese punto? ¿A qué se refiere? Mayor densidad, menor retardo. Densidad siempre es el número de componentes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo menos compuertas y mi señal pues va pasando por 5 compuertas o mi señal pasa por 10, pues lógico, la que tiene mayor, si mi señal pasa por un mayor número de tengo un mayor retardo, ¿no? Dos matrices y tengo, a lo mejor las conexiones se hacen con mayor número de compuertas, pues va a ser más lento. Digamos que aquí, por un lado, se pierde a lo mejor flexibilidad, pero se gana en velocidad. El punto 3, existe un solo plano de programación. El punto 4, permite realizar salidas para aumentar flexibilidad. Bueno, ahorita todavía muy claro ese último punto. Realizar salida. Bueno, el tercero. Existe un solo y en el último punto permite ¿Mande? Se está ¿Se escucha? cortando. Se le corta, profe. Nada más en el tercer punto, cuando empezó a Se decirlo. está sí. cortando. Sí. Ok, el tercer punto existe, tengo una red AND programable, tengo solamente una matriz, a eso se refiere, que no tengo dos matrices como la plan. ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Ok. Y el punto 4 nos dice, se permiten realizar salidas, perdón, realimentación. Realidad. Ese punto, fíjense la parte de arriba, la parte de abajo, al terminan con puertas normales. Voy a tener una matriz AND, luego una matriz OR, entonces mis compuertas, mi salida
va a ser salida normal de una compuerta OR. Pero aquí el último punto me dice, permiten realimentar salidas para aumentar flexibilidad. Y hace rato por ahí les pregunté también si a la hora que me decían una lógica combinacional o algo así, si sabían. Eso de realimentar significa que yo puedo tener a mis salidas flip-flops, significa que yo puedo tener buffer de tercer estado, puedo tener un multiplexor, o sea, puedo tener otro dispositivo que yo pueda conectar a mi salida, a diferencia de las PLA, donde solamente es una salida de compuerta OR. ¿Sí queda claro ese punto? Bueno, Sí, profe. sí. Ok, entonces ese punto es importante. Permite realimentar salidas. Y las realimentaciones, pues necesito dispositivos que lo soporten. Ok, bien. El último punto, pues nos dice, ofrece una mayor variedad de opciones comerciales. Precisamente ese último punto de realimentar salidas, de poder, conectar otros tipos de dispositivos, es lo que me va a permitir tener mayor flexibilidad en ese aspecto. Ok, ahorita vamos a verlo. Aquí en este diagrama, primero, ¿cuántas entradas tengo? Una. No tengo una. Otro. Tampoco. Otro. Hace rato les mencioné que eso era un buffer, ¿no? Un bus de datos. Y que esa diagonal significa, ¿qué significa esa diagonal? Eso lo acabo de explicar hace rato cuando vimos una PLA de 3x2. ¿Sí recuerdan eso o no recuerdan eso? No, profe, yo creo que eso no lo escuchamos. Eso no lo escuché. Tan cabrones ustedes. A ver. Y es que no nada más ahorita se los he explicado. Se pasan. Aquí si vemos ese recuadro rojo que estoy poniendo. Sí. Ok. Eso ahí me indica, ahí me está indicando que tengo un bus con esa diagonal y ese 2 de cuántas variables de entrada. Pues 2, ¿no? Sí, de 2. Y este de aquí, si yo muevo ese cuadro aquí, ese es un bus de cuántas entradas. De 3. De 3. Y este de aquí es de 2. Entonces, si yo vengo aquí y les pregunto, este bus de cuántas variables de entrada es, y dijeron una, y dijeron 2. Pues no sabemos, ¿no? No, sí sabemos.
Bueno, M entradas. Es M entradas, exacto, es M. Si M vale 2, pues son 2, si son 3, son 3, si son 5, por eso vale M. Entonces, es una variable, pero sí conocemos y ahora al final pueden ser M y M negada, o sea, prácticamente en la entrada de esa combinación tengo 2M. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, ahora sí. Ok, entonces yo tengo M entradas, pues, dependiendo de eso, pues también tengo sus entradas negadas. Y bueno, aquí el chiste es que tengo todas esas, las que yo llegué a tener, pues tengo mi matriz AND programable, las salidas que yo tenga de ahí, pues se mandan a nuestras OR fijas, y de la OR fija, al final, la matriz, la OR fija, pues es una matriz OR. Pero lo que nos decía en la parte anterior, en el último punto, que es el importante, yo puedo, después de esa salida OR fija, yo puedo conectar un dispositivo, por ejemplo, ahí me dice una lógica de salida, pero está muy general que es una lógica de salida. Pero sí me decía, yo puedo poner retroalimentaciones. Y ya si yo empiezo a recapitular, pues a ver qué he visto, ¿quién me permite hacer retroalimentaciones? Los únicos que veíamos que nos podían hacer retroalimentaciones eran los flip-flops. ¿Recuerdan cuando analizamos el RS? De hecho, ese análisis se hacía de una retroalimentación por ahí de unos flip-flops. ¿Ok? Entonces, eso es lo que permite esta parte. Eso, el añadir ese tipo de compuertas es lo que va a permitir flexibilidad en estos dispositivos PAL. Ahora, en el punto azul nos dice elementos lógicos adicionales a la arquitectura básica. Quiere decir que son aquellos que están allá en lógica, que nada más dice lógica de salida. Entonces, el primero, salidas que incorporan biestables. ¿Quiénes son los biestables? Los flip-flops. Cualquier flip-flop es un dispositivo biestable. ¿Por qué? Ya vimos flip-flops, ¿no? ¿Cuál es su salida? Pues porque puede estar en 0 o en 1. Exacto, puede estar un 0, puede estar 1, pero yo lo puedo controlar, ¿recuerdan? La idea era que yo lo pudiera controlar. Cuando yo quiera un 1, pum, órale, le voy a meter ciertos valores a las entradas. Cuando quiera un 0, también el chiste es que yo lo controle. Entonces, esos son uno de los dispositivos adicionales que se pueden poner a la salida de una PAL. El segundo punto nos dice programación del estado activo de la salida en alto o en bajo. Bueno, ese punto 2 proviene del mismo 1. O sea, al final el 1 nos dice, pues yo tengo, no nos dicen como tal flip-flops, pero sí nos dicen dispositivos biestables. Y es que, ¿por qué no nos dicen a fuerza un flip-flop? Yo puedo tener, recuerden que yo puedo también tener un inversor, y un inversor pues, va a cambiar el valor. Si está en 1 me lo van a 0, si está en 0, ¿ok? Entonces, el primer punto de manera general son biestables, y el segundo punto pues es que yo con esas salidas, pues, la idea es que yo establezca una salida en alto o establezca una salida en bajo. El punto 3 nos dice estructura de salida bidireccional o líneas programables de entrada-salida. Esa parte de bidireccional que yo lo pueda configurar como una salida de datos o como una entrada de datos, ¿qué elemento creen que me permita hacer eso? De los que hemos analizado en las unidades anteriores.
bueno. ¿Me escucharon o no me escucharon? ¿O no saben? Sí, profe, pero no tengo idea. Pues el dispositivo, y hace ratito lo expliqué. Están durmiendo ustedes, chavos. Hace rato les mencioné que el que me permite hacer conexiones y que no haya cortos, y eso es un buffer de tercer estado. Y ese buffer de tercer estado es el que me va a permitir conectar una salida como entrada o como salida. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace eso. Y también al final, el último punto son las macrocélulas. Esa macrocélula, pues es una combinación por ahí de un flip-flop, un buffer de tercer estado, pero bueno, en general, una PLA son 2 matrices programables y no puedo conectar nada a la salida. Una PAL es uno programable, uno fijo, y después de ese fijo, yo puedo conectar, aquí me dice el primer punto, salidas biestables, el segundo, que yo pueda controlar esa salida como alta o como bajo, que yo pueda controlar esa salida como entrada o como salida de datos, esa línea, que sea bidireccional, y al final el conjunto de esos elementos que yo vaya a tener ahí, yo puedo generar una macrocélula. Hasta aquí, yo sé que ahorita no hemos visto la macrocélula, no hemos visto cómo se conectan, pero queda claro la diferencia entre la PLA y la PAL, por qué cuando es fija y qué elementos se pueden añadir. Sí, profe. Bueno, vamos acá. Elementos lógicos adicionales a la arquitectura. Estamos diapositiva 53. Nos dice aquí salidas que incorporan biestables. Ya el hecho de hacer biestables. ¿Recuerdan que cuáles son los circuitos combinacionales y cuáles son los circuitos secuenciales? Eso ya lo deben de saber. Necesito ahí 2 valientes. Si no me acuerdo mal, el circuito secuencial era aquel en el que no se requería del un estado actual para sacar el estado siguiente, más o menos por ahí, más o menos medio me acuerdo de la idea. Ajá, y entonces el primero, ese secuencial, decías, y el combinacional, Que, bueno, el secuencial depende de la salida de la entrada. pero el otro también. Y el combinacional que acepta como entradas como externas. No, tienen que repasar chingón ustedes, ¿eh? Recuerden que el combinacional son puras compuertas, AND, OR, las básicas, puede ser multiplexores, decodificadores, todos esos arreglos, mientras yo tenga mi entrada activa, voy a tener mi salida activa. Si yo desenergizo, quito la entrada, la salida se va a salir. Quiere decir que la salida depende de la entrada en los combinacionales. En los secuenciales empezamos a ver flip-flops, pero los flip-flops decíamos también que aparte de ser biestables, tenían una característica especial que guardaban datos.
Y entonces al guardar un dato, cuando yo le dé una entrada a un dispositivo secuencial, pues lógico, dependiendo de esa entrada, me va a dar mi salida. O sea, igual en el combinacional, dependiendo la entrada y dependiendo lo que yo tenga, pues me va a dar mi salida. Pero en un circuito secuencial, si yo retiro la entrada, mi salida puede quedar activa, no se va a eliminar como en el combinacional. ¿Por qué? Porque tiene por ahí un dispositivo de memoria. Entonces, la diferencia entre un secuencial y un combinacional es que el secuencial puede retener el dato, puede guardar el dato, no importando que ya haya yo retirado la señal de entrada. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces aquí nos está diciendo eso. Nos dice elementos lógicos, bla, 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 salidas. Hay 3 puntos, salidas que incorporan biestables. Bueno, el más famoso, ya sabemos que el más famoso de los biestables, pues es el flip-flop. Y eso me dice, proporcionan capacidad de implementar circuitos secuenciales. Pues sí, sí es cierto, los circuitos secuenciales trabajan con flip-flop y tienen esa característica de guardar la salida o mantener la salida si yo ya retiré la entrada. Em, el segundo punto, programación del estado activo de las salidas, alto o bajo. Pues bueno, aquí dice facilitar el trabajo a la hora de implementar las funciones lógicas con PAL. Recuerden que pues la idea es, si yo no puedo controlar algo, entonces, ¿qué chiste tiene? Si yo puedo decirle a mi circuito, yo quiero que ahorita con esa combinación estés en alto, con esa combinación estés en bajo, eso es controlar mi función o lo que yo esté haciendo. Entonces, pues prácticamente ese punto es lo que hace que yo pueda controlar esa salida. En el último punto, estructura bidireccional, que esa salida sea una entrada o sea salida, eso se puede realizar, les mencionaba eh, con buffer de tercer estado. Aquí menciona que se puede programar una línea de salida o una línea de entrada o hacer la combinación de entrada o salida. Eso el día de mañana que vean microcontroladores, cuando se están programando teclados en los microcontroladores, hay ocasiones que es útil si yo no quiero tener demasiadas conexiones para mi teclado, es útil ocupar esa configuración de entrada y salida. En un momento yo configuro mi teclado como salida y en otro como entrada para recibir el dato. Pero bueno, ese ejemplo pues, solo cuando vean micros, cuando vean teclado. Y de lo contrario, pues trabajar todo como salida o todo como entrada. Bien. Estructura básica de un salida bidireccional basada en un buffer de tercer estado o triestado. Recuerden que el buffer de tercer estado aparece bien aquí en el círculo ese azul. Ese es el buffer de tercer estado. Tengo mi entrada y tengo mi salida con el círculo, pero es una salida negada. Si entra un valor de 1, dar a la 0, si me da 0, a la salida tengo 1,
Y la línea más gruesa, esta línea que está aquí gruesa, que estoy apuntando ahorita, eso es la entrada. Está trabando, profe. Se trabó completamente, profe. Ey, se traba completamente. ¿Qué parte entendieron? Solo cuando empezó a explicar lo de la línea gruesa. Ok, Se dejó de la escuchar. línea, la línea gruesa es el enable. El enable me va a permitir que la entrada pase a la salida. Para eso sirve el enable. Y este buffer que tenemos aquí en el lado izquierdo es un buffer negado. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Y el buffer de la derecha, donde tengo la flecha, no aparece el círculo a la salida del buffer. Quiere decir que en este buffer de la derecha, si entra un 1, sale un 1. Si entra un 0, sale un 0. ¿Eso sí se escuchó? Bueno, Sí, profe, sí, sí, escuchó. Sí, profe. ok. De hecho, de hecho también lo podemos ver. Aquí tengo una X y sale X negada por este círculo. Aquí del lado derecho entra una X y sale una X porque no tengo la negación. Ambos, esta línea y esta línea, ambos su línea de habilitación. Si esa línea, ahorita, así como se ve, la línea de habilitación es en 1. Si esa línea de habilitación está en 0, no pasa la entrada a la salida. Eso es lo que hace el buffer de tercer estado. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe, bien. No, profe. Sí, bueno. Entonces, ahí estamos viendo dos ejemplos de un mismo, bueno, no un mismo, de un buffer de tercer estado con salida negada o salida normal. Y en ambos casos, la entrada de habilitación es 1. Si tuviera en esta parte, en la entrada, aquí en la entrada donde está apuntando mi flecha roja, si tuviera un círculo ahí, entonces mi entrada de habilitación sería 0, pero al no haber, pues es un 1. Eso también ya muchas veces les he mencionado con otros circuitos. Pero bueno, aquí entonces nos dice estructura de salida bidireccional o combinacional. Basada, pues sí, eso, el que me va a permitir hacer esa entrada o salida es un buffer de tercer estado. El primer punto me dice línea de habilitación, el enable, pues es el que me va a permitir que la entrada pase a la salida. Para eso sirve el enable. Después, el punto 2 permite poner su salida en alta impedancia para que el pin pueda ser utilizado como entrada. Si esta conexión, fíjense, ven dónde está mi flecha roja.
Sí, bueno. Sí, ya nos escuchaba, profe. Ya. Bonito día. Ah, no, ya hasta el lunes, ¿no? Tampoco se Ay, escuchó. perdón, profe, no lo Y la oímos. despedida se escuchó. Que los veo hasta el lunes, porque ya no da tiempo. Que tengan bonito día. Ay, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, igualmente. Luego, profe.